Bien, buenas noches. Bienvenidos a este encuentro donde estaremos compartiendo con grandes amigos y estaremos siendo edificados con respecto a la música cristiana en los años 70. Es un gran honor poder en este día reunir a importantes figuras que tienen mucho que aportarnos en cuanto a esa década de los años 70, en lo que tiene que ver con la música y sus pininos, podemos decir, en la República Dominicana. Hoy contamos con figuras como Tomás Gómez Bueno, el doctor José Dunker, que yo sé que muchas personas quizás no saben que además de ser un prominente psiquiatra, es también músico, compositor y formó parte de Arpa Evangélica. También contamos en esta noche con Samuel Guzmán, quien nos hablará acerca de su experiencia con el grupo de rock Nosotros y Él, que fue el primer grupo de rock cristiano en República Dominicana. Él nos hablará también de otras importantes figuras de esa década, como Dorcas Silva de Costas y su hermano Azarías Silva, quien se destacó como un gran promotor. También contamos desde Estados Unidos con nuestro hermano Pascual Buret, quien nos hablará de sus inicios en la música en los años 70, además de su paso por agrupaciones icónicas como Luces de Sion, Los Eclesiásticos y su trayectoria como solista. Y estaremos concluyendo escuchando a nuestro hermano Rafael Santana, quien nos hablará, entre otras cosas, de cuáles eran los productores destacados en esa década, en cuáles estudios de grabación se hacían las producciones discográficas, entre otras cosas. Así que esta noche promete ser de gran edificación y de gran... Norte. Queremos entonces... Te olvidó decir que de 95 Norte. Sí, claro. Pero bueno, sí, lo conocen como el director de 95 Norte, pero él hablará de un poquito más atrás. Así que damos la bienvenida a quien servirá de moderador de este conversatorio, nuestro hermano Jesús Villanueva. Bueno, Alexis, muchísimas gracias y gracias a DOCOP y a Impulso por elegirnos como moderador de esta parte. Yo he sido uno de los beneficiados de la música de los años 70, porque cuando yo vine al Señor, cuando estaba cumpliendo 15 años de edad, a principios de los 80, esos baluartes estaban en boga y yo bebí de esa agua, de esa savia. Así que fui muy bendecido con la mayoría de los intérpretes y los comunicadores del momento, ¿no? Por lo cual, para mí es un gran y un alto privilegio que ustedes me hayan elegido para esto. Dios bendiga a todo el que está ahora mismo siguiéndonos, en sintonía, en contacto con todo esto. Corran la voz y sigan promoviendo y mandando el link a sus amigos y relacionados para que beban del origen, beban del principio. Y a propósito de eso, entonces tenemos a un agudo investigador, para mí uno de los más importantes investigadores periodísticos de República Dominicana y del Evangelio, nuestro querido hermano Tomás Gómez Bueno, quien tiene la primera parte y nos va a dar una panorámica general de lo que significaron los años 70 en la música cristiana en República Dominicana. Adelante, Tomás. Sí, Jesús, gracias por tu distinción. Para mí, un enorme privilegio poder trabajar y analizar lo que fue la época o la década del 70 para la misión de la iglesia, tomando como referencia en este caso la expresión cultural de lo que se llama la música evangélica. Una de las
cosas que nosotros tenemos que recuperar en nuestra docencia teológica, en nuestro rebuscar histórico, es aprender a ver, y creo que este es un inicio importante, cómo diversas expresiones culturales, cristianas, históricas, están ligadas al desarrollo y al crecimiento de la iglesia. Y de manera muy especial, la música que se produjo en los años 70 está ligada a un periodo de desarrollo de la misión de la iglesia en República Dominicana que es muy especial. La época del 70 fue la época del gran auge de la urbanización de nuestros grandes centros urbanos. Un gran desplazamiento de gentes que vivían en el campo, que se fue ubicando en zonas periféricas de la ciudad, y obviamente que esto constituye un fenómeno social. Ahora, ¿cómo era la ciudad de Santo Domingo en ese entonces? Miren, la ciudad de Santo Domingo tenía básicamente dos atractivos. Era una ciudad sin mucho entretenimientos, como todo en aquella época. Pero habían dos aspectos, dos puntos de entretenimiento que atraían la atención del pueblerino que se hacinaba en nuestros barrios, en nuestras calles citadinas. ¿Ustedes recuerdan los teatros de los barrios? El Ketty, el Monte Carlo, el Pidoca, y esa gran cantidad de teatros. La juventud, la gente, se iba al teatro de noche, frecuentemente. Y habían dos puntos de atracción fundamentales: los teatros y las iglesias. Para que ustedes tengan una idea de lo escasa que era la diversión en aquel tiempo, la gente todavía salía de noche a ver las vitrinas de la Duarte, del Conde, de la ciudad. Era una manera de distraerse, porque no había esa diversidad de diversión. Sin embargo, lo que nos llama la atención es la iglesia. Cómo la gente es atraída por la iglesia. Y aquí la música juega un papel fundamental. La música fue un factor importante en la expresión cultural del 70, porque esa música de barrio, esa música espontánea, esa música que surgía de reuniones informales, es la que, y yo lo dije en un análisis que hice cuando la bachata fue declarada Patrimonio Universal de la Humanidad, yo más o menos en un artículo que publiqué expliqué cómo nació esa música, cómo se fue formando, pero también así se fue formando la música evangélica, una música que tenía su atractivo. Pero debo señalar que esta música también tenía mucha influencia de Puerto Rico. Yo no sé si ustedes recuerdan que los cantantes puertorriqueños tenían un enorme impacto aquí. Por ejemplo, en esa época tenían una preponderancia enorme un conjunto de mujeres, de jóvenes, que respondía al nombre de las hermanitas Riveras. Eran un paradigma, pero también habían otros. Inclusive el proceso de grabación musical evangélica comienza en Puerto Rico, con Gregory Velázquez, que es el primero que graba a Manuel Bonilla, y sigue grabando a Débora Velázquez, su esposa, a Merari, a otras y otros cantantes de Puerto Rico. Entonces, el cantante puertorriqueño, la música puertorriqueña, era una referencia primaria
para la música que se producía en las iglesias de aquí. Pero pronto también esa música comenzó a buscar su expresión autóctona, su expresión local, su identidad propia. Y comienzan esos conjuntos, esos grupos, esos dúos. En la lista que me entregaron a mí, o que estuve viendo, que se fue elaborando de esas figuras, Julia Javier, el trío Chalón, Olga Nova, Américo Madera, había un dúo que tuvo un impacto extraordinario, que fue el dúo de Belkis del Rosario y su hermana, que cantaban y lo hicieron en muchos escenarios, esa canción tan impactante que lleva como título A Dios sea la gloria. Yo sé que ustedes ahora lo van a recordar, y ahí se fue formando, surgió en esos tiempos, ya Pascual dará más detalles de eso, Luces de Sion, surgieron otros conjuntos, pero vienen con una expresión un poco más propia, más acorde con nuestras expresiones locales. Y la música pasa a ocupar un lugar preponderante en la liturgia de la iglesia y como atractivo, como aditamento para incentivar el evangelismo. Sin embargo, todavía la música estaba a expensa, era una especie de relleno en las grandes actividades de la predicación. La predicación era lo principal, la música era el preámbulo. Estamos hablando a nivel de todo lo que era la liturgia, de todo lo que era el culto. Pero la música, que no era en ese tiempo comercial, que era muy sacrificial. Yo he hecho hincapié, ya con esto estoy concluyendo para que ustedes vean el contexto. Ese era el tiempo en que la instrumentalización era escasísima. Para hacer un concierto, lo primero que había que hacer era tener una reunión y saber quién tenía una batería adecuada. Y a veces la batería, su terminación completa era con la participación de 3 iglesias. El platillo era de una, esto lo de, en fin. Y así mismo que la guitarra, los micrófonos. Y luego de un concierto había que salir a andar media ciudad repartiendo los instrumentos que se tomaron prestados. Ese era más o menos el periplo que había que recorrer para uno tener un concierto ya de cierto nivel. Es decir, que era en medio de precariedades, pero sí hay que destacar que esta música tenía un entusiasmo, una espontaneidad y un vivo deseo de hacer cosas de calidad. Y esto le fue dando una definición, un perfil a la música que se producía en las iglesias. La música que se producía en las iglesias era tan buena que la gente se detenía a escucharla y le ponía atención. Incluso muchos músicos que luego fueron a cantar a grupos y conjuntos musicales del mundo, hicieron sus primeros pininos en las iglesias. Gracias a Dios, y eso ya es un tema que se discutirá en otras décadas más adelante, porque déjeme explicarle, el tema de la música como expresión histórica cultural de la misión de la iglesia, señores, es un tema de institutos bíblicos, es un tema para
contemplar la cultura y ver la incidencia del evangelio a través de expresiones que no sean las que tradicionalmente nosotros hemos conservado. Es la expresión total, íntegra de un pueblo, de unos artistas, intérpretes, que toman el evangelio y lo convierten en arte y lo ponen a disposición de todo un público, y se va creando lo que hoy es toda una cultura evangélica, con una identidad propia, con un enorme impacto, con una cobertura, con una influencia en la cultura, que ya a la fecha, la calidad y la aceptación de la música cristiana es equivalente y a veces hasta superior que la que hace la gente secular, como nosotros decimos, la gente del mundo. Entonces, en todo lo que es y todo lo que representa el evangelio, óyeme, debe ser materia de tesis de nuestros estudiantes de teología, de análisis. Y yo quiero felicitar, saludar, celebrar con toda la amplitud del mundo esto que están haciendo Alexis, Jesús Villanueva, Dani y otras personas que están rescatando, pero nos están poniendo en el tapete una perspectiva de lo que es, una perspectiva integral de lo que es la misión de la iglesia. Esta década del 70, con su música, en un estudio de periodización de lo que culturalmente ha sido la música evangélica para la iglesia, es un tema para uno expandirse, para uno buscar, analizar, documentar y ver ese gran desarrollo que ha tenido la iglesia hoy a partir de unos esfuerzos que hicieron unos muchachos, que hicieron unos jóvenes, que hicieron unos soñadores, que hasta se veían con desprecio y hasta se veía como gente que importunaba en las iglesias y que no tenía esa aquiescencia, esa acogida, esa preeminencia que se tiene hoy. O sea que, señores, en esta noche histórica, noche trascendente, nosotros estamos analizando la década del 70, su impacto musical, sus figuras sobresalientes y qué significó eso para la iglesia. Yo tengo que recogerme porque a veces cuando me meto en estos temas tiendo a ser muy locuaz, pero también soy muy respetuoso de otros analistas que vienen a hacer su aporte en esta noche gloriosa y bendecida, en la cual le damos la gloria a Dios porque tiene un significado extraordinario para la vida y la misión de la Iglesia en República Dominicana. Hasta aquí mi parte en lo que tiene que ver con esto. Muy bien, muchísimas gracias a Tomás por ese recuento tan importante, ¿verdad? Aunque no entró en muchos detalles porque ya será en otra ocasión y cuando nos metamos en las preguntas y respuestas ahorita, pero tremendo, ¿no? O sea, eso nos hace estómago para las cosas que vienen a continuación. Aunque me gustaría, Tomás, hacerte unas 3 preguntas puntuales. Me gustaría, Tomás, que tú con tus propias palabras, ¿verdad?, me digas, número 1, ¿cuál, a tu juicio, a tu modo de ver, de los artistas de los 70 eran de los que más impacto generaban entre el 71 y digamos el 79? Mira, no hay duda de que en esa época hubieron 2 vocalistas que se destacaron, un grupo y una vocalista que se destacó. La influencia, la gran presencia
que tuvo en campañas especialmente, porque no era un concierto, no era una concertista, era una cantante de campaña, pero era algo extraordinario que se exportó a otros escenarios de América. Dorcas Silva de Costa. Su presencia fue dominante. Sí, Y luego se sumó a eso como ya conjunto, grupo, el conjunto Luces de Sion, con Pascual Buré, Josué de Jesús. Esos fueron figuras dominantes. No tenía... disculpa que te interrumpa, Tomás. El grupo Luces de Sion, ¿verdad? Sí. Siempre fue Pascual Buré y Josué, o hubo alguien más ahí dentro de... No, ahí hay que recordar a Roberto Ángel, que fue una figura importante en ese proceso. Los muchachos tenían la magia para tener ese impacto y ese alcance. Eran algo novedoso porque crearon unos ritmos, crearon unos giros que se salían un poco de lo que tradicionalmente uno escuchaba. Por ejemplo, ellos rompieron mucho con esa música puertorriqueña y fueron creando un estilo más cercano a esa influencia norteamericana, pero sin dejarse someter a esa. Fue un estilo propio que nació, muy propio, con esos grupos. Ok, Tomás, muchas gracias, porque yo sé que va a abundar bastante de eso cuando le toque a Pascual Buré más adelante, pero muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a nuestro querido hermano José Rafael Dunker, bien conocido como Doctor Dunker, muy estimado por nosotros, muy apreciado. Todos conocemos lo prolífico que ha sido Dunker como escritor, lo mucho que ha aportado desde su profesión de psiquiatría, como excelente terapeuta familiar, profesor de una playa de orientadores familiares en el día de hoy, profesor por demás, pero en la parte que muchos desconocían, el músico, el compositor. De hecho, el himno de la Universidad Nacional Evangélica es escrito por el doctor Dunker. Así que yo voy a entregarle a él pendiente, doctor. Son 5 minutos que le toca y luego entonces se abre una sección de preguntas y respuestas. Adelante, doctor. Muchas gracias, Jesús. Me han pedido introducir a Arpa Evangélica. Debo decir que Arpa Evangélica nació el 30 de agosto de 1968, que es el cumpleaños de Rafael Danilo Grullón. O sea, él organizó las cosas para que Arpa Evangélica coincidiera con su 35 cumpleaños. Grullón fue un músico, un genio de la música. Yo no exagero al usar el lenguaje, pero Grullón realmente fue un genio musical que produjo más de 3.000 canciones originales y había sido director de la banda de música de Nagua. Allá se convirtió en la iglesia metodista. Y entonces, estando ya en la capital, él decide fundar un coro para aprovechar todo su repertorio, toda su experiencia como músico. Yo recuerdo que él se me acercó, yo estaba terminando la carrera de medicina y él me propuso que él estaba comenzando un coro, había comenzado el coro. Yo no inicié desde el mismo momento de sus inicios. Él me dijo, Dunker, mira, estamos haciendo un coro, pero esto no es para cantar toda esa música, simplemente la que viene de los Estados Unidos, sino para cantar a ritmo de criolla. Debo decir que eso fue una revolución, porque en ese momento habían 3 ritmos que se movían en la iglesia. Permíteme, Tomás, ampliar un poquito lo que tú dijiste. En primer lugar, la música de Puerto Rico. Eso predominaba especialmente en las iglesias pentecostales.
igual que las rancheras mexicanas, como aquello de trigo soy, del granero del Señor. Eso era otro tipo que predominaba también en las iglesias pentecostales. Pero las iglesias frías, donde yo me desarrollé, tenían música que era la música country, que nos traían, ¿verdad? Donde decían como que esa era la música verdadera que había que cantar. Bueno, Grullón entonces dice, vamos a cantar con el ritmo nuestro de criolla. En un segundo momento, Grullón compuso una mangolina, Juventud Celosa, y eso fue realmente una revolución. O sea, los jóvenes cuando vieron que podían alabar a Dios al ritmo de mangolina, eso fue algo realmente emocionante. Más adelante yo le planteé a Grullón si no podíamos escribir un himno a ritmo de merengue. Él me dijo, Dunque, espérate, eso está un poco fuerte para el país. Y muy pronto yo tenía mi merengue y ese fue mi testimonio. Se hizo un concurso para la mejor voz y entonces esa canción la escribí realmente desde España. Eso fue en 1972 más o menos. 1971 creo que fue exactamente. Y mi canción, a ritmo de merengue, fue una de las premiadas. Hubo una gran disputa porque eso fue un escándalo, que nadie estaba preparado para alabar a Dios a ritmo de merengue. Entonces ahí arrancó eso. El grupo universitario, el ECU, tomó mi canción, mi testimonio como canción lema, y la vendió por todo el país y por toda América Latina. Entonces ese fue un nuevo camino que Arpa Evangélica abrió con el genio de Rafael Danilo Grullón para introducir nuevos ritmos para alabar a Dios. Debo mencionar alguna gente que participó en Arpa Evangélica. Grullón comenzó con los metodistas, porque él era metodista libre y comenzó por ahí. Y los primeros miembros de Arpa, ahí estaban los hijos de la familia Brito. Son varios hermanos Brito. Ahí está Yapur Brito, que tocaba el acordeón en Arpa Evangélica. Carol, su hermana, el doctor Diógenes Hernández, que era el esposo de una de las hermanas de Yapur. Ahí está Dulce Maldonado, que trabaja en sociedades bíblicas, Rubén Maldonado, Fausto Maldonado, Jacob Maldonado, todos esos muchachos jóvenes que estaban en Arca, igual que los hijos del pastor Andrés Rodríguez de Bonao, y unos hermanos prolíficos de apellido Hilario. Ahí está Miriam Hilario, que es médica actualmente, Olmedo Hilario, que era trompetista, Príamo Hilario, y un viejo miembro de Arpa, que parece que fue de los fundadores y que todavía es miembro de Arpa, es Carlos Martínez, que me dicen que tiene 52 años militando en Arpa Evangélica y todavía canta. Bueno, concluyo señalando los músicos y los solistas que yo puedo recordar. Esto se me pueden pasar algunos nombres, pero eso es lo que puedo hacer con esto que me han pedido. Bueno, aquí yo tengo, si ustedes pueden ver, este fue el primer long play, ya no sale el long play, pero este fue el primer long play de Arpa Evangélica. Ustedes pueden ver ahí los 50 jóvenes, creo que 52 exactamente, Grullón al centro, y en la parte de atrás, aquí lo voy a leer, están los músicos. Hay un Emmanuel Fernández, que me va a perdonar porque no lo recuerdo, pero el nombre está aquí. Augusto Coronel sí lo recuerdo, está por allá, por Miami, una de esas ciudades por allá en el sur. Está Olmedo Hilario, ya lo había mencionado, Rafael Johnson, un pianista muy bueno de San Pedro de Macorís. Estaba Brito, Alejandro Brito, y estaba también una misionera, la esposa de Mr. Gilmore, y un tal Rafael Dunkel, que era bandoneonista. Entre los cantantes,
de ese tiempo. Bueno, Dunker hasta tocaba, él hacía un show con el bandoneón, la trompeta y una vez metió hasta una batería. Pues él tocó la batería con los pies, el bandoneón con una mano y la trompeta con otra mano. Ese era un show, ¿verdad?, de la juventud. Hubo cantantes especiales, cantantes de primera línea en arpa evangélica. La primera, María Victoria. Yo creo que María Victoria vive, debe estar en Estados Unidos, no tengo datos de ella, pero una voz fuera de serie, la de María Victoria. Igual que su hermana Violeta, que también cantaba. Victoria de Espinal. De Espinal, exactamente. Yo quiero decir que Henry Elay, el famoso tenor de Santiago, que militó en la iglesia evangélica, estuvo también en arpa evangélica. Nelson Rivera fue un hallazgo de ese tiempo. Pedro Silverio, que todavía canta. Claro, claro. Sí, sí. Y debo decir que Moisés Almonte, el abogado eminente de ahora, era también de los cantantes de arpa evangélica. Bueno, así comenzó, pero luego poco a poco, arpa evangélica fue un espacio que atrajo a los jóvenes. Y entonces se fueron metiendo de todas las iglesias. Y arpa evangélica auspició un espacio de acercamiento que yo creo que fue lo primero que se dio de lo primero que se dio en el país, porque en aquellos tiempos estábamos muy apandillados. O sea, por un lado estaban los fríos, que no se juntaban con los calientes, y estaban los mundanos, esos eran otros. Y entonces no había liga entre las iglesias, pero de repente arpa evangélica abrió un espacio que comenzaron los hermanos de todas las iglesias a hacer confluencia hacia allí. Y en la actualidad, el director de arpa evangélica es el hermano Richard de la Cruz, pentecostal. Ezequiel Ramírez, un tenor tremendo que viene también de las iglesias pentecostales y llegó también a formar parte de todo esto. Y hoy arpa evangélica está celebrando sus 52 años de feliz existencia, por lo cual damos muchas gracias a Dios. Voy a hacer una anécdota para concluir, si me permite. Sí, claro, claro. Cuando yo escribí mi testimonio, fui a predicar a una iglesia y el hermano que me presentaba, antes de mí pusieron la canción Soy la triste oveja. Y él dijo, ese es el tipo de canciones que debemos cantar. No como una cosa que anda por ahí, que lo que parece es un merengue, di que mi testimonio. Y ahora, hermanos, quiero presentarle a un hermano que es un ejemplo, que es esto, y me presentó a mí. O sea, él no se imaginaba que yo era el autor del testimonio. Yo imagino que después que yo me senté, alguien le dijo, mira, ese fue el que hizo ese desastre. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias, doctor. Déjame hacer una pregunta para recapitular. Usted mencionó la fecha exacta en que se originó arpa evangélica, ¿verdad? Fue 1968. ¿En qué mes específico? Sí, el 30 de agosto de 1968. 30 de agosto de 1968 se funda arpa evangélica y tiene actualmente 52 años. Bueno, tremendos aportes del doctor Dunker en esto. Fíjense que no solo nosotros hemos cogido lucha con introducir ritmos distintos, ¿verdad? En las épocas que nos ha tocado también manejarnos en el arte cristiano. O sea, desde el 68 ha habido problemas. Pero qué interesante que todavía Dunker vive para contarlo y se mantiene como un muchachito. Mírenlo ahí. Muchísimas gracias, doctor. Más adelante estaremos abriéndole fuego a algunas preguntas que tienen algunos chicos en línea. Pero ahora, porque queremos avanzar, recuérdense que es complicado, pero son 5 minutos de ponencia para luego poder abrirnos a preguntas y respuestas. Yo sé que es difícil cuando hay tanto de qué hablar. Pascual, también un protagonista
de los años 70. Ya ustedes más o menos escucharon algo de lo que Tomás había hablado, de Luces de Sion, otro grupo en los que participó y además su experiencia como solista en esos años. Adelante, Pascual. Dios bendiga, familia. ¿Cómo están todos? Gracias a Dios, en bendición. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, seguro. Todos sabemos que en los años 80 se conoció universalmente como los años dorados de la música en República Dominicana. Nosotros lo podíamos llamar la cuna de la música cristiana en República Dominicana. ¿Por qué? O sea, yo arranqué exactamente en 1970, yo pasé a la iglesia Canaán en Marcha de Los Minas. Nunca había tocado la batería, comencé a tocar la batería. A meses agarré con la guitarra. Bueno, yo empecé con un coro, un grupo en la iglesia Canaán en Los Minas, en Defensor de la Fe. Ajá. De ahí pasé ya como baterista, siempre inquieto, porque el que me conoce sabe, yo nunca he podido estar quieto. Compré mi batería. Al comprar mi batería, me acerqué a la rondalla. La rondalla no querían baterista, no querían batería. Yo le voy a dar suave, vamos. Sé que él no me a gusto, lo aceptó y especialmente en esa alabanza de solo, fue un boom, porque en esa alabanza yo hacía un solo al final y se pegó la cosa. De la rondalla evangelística, me acuerdo que Samuel, como decía el varón, que se cogían 3 iglesias para completar un instrumento. Cuando Samuel iba a tocar con Luces de Sion, que ya estaban formados, él iba donde mí a buscar el pedal. El pedal, porque hermano, decirlo, y lamentablemente como vimos hoy, el drum, el pedal de la batería de Luces de Sion estaba agarrado con un palito de cuava. Eso no es un para denigrar, ¿me entiendes? Así nació. Él iba a buscar un platillo y el pedal, que ellos mismos lo han testificado eso. Lamentablemente que Josué está con nosotros. En ese trayecto, ya yo entonces caí también como segundo vocalista de la rondalla evangélica interdenominacional, que todos la conocen. Después de Arpa Evangélica, la rondalla era lo que todo el mundo quería caer ahí. Era lo que brillaba. Era lo que todo el mundo ubicaba. Entonces, cuando Ezequielito no podía ir, Ezequiel Ramírez no podía ir o le pasaba algo, entonces yo hacía las canciones de la rondalla de Ezequielito. Entonces, en ese trayecto de ir a buscar a empatar la batería, como era lo normal, Empatar la batería. Empatar la batería, entonces se me habló y empecé a cantar con Luces de Sion. Ya eso estoy hablando ya 71, por ahí arrancando el 71. De Luces de Sion, en el 72, me acuerdo, y muy quieto como siempre, me voy a Fabiola y pregunto, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo que se graba? ¿Cómo es que se graba? Arrancamos para Fabiola. Agarré el primer tema fue Perdona, Fabiola, que todavía Fabiola, hoy y en mi nuevo CD está sonando. Pascual, Fabiola era un estudio, ¿verdad? Un estudio de grabación. Sí, sí. Perdón, que no le... Estaba en la feria, cerca de Raintel, pero está la bolita del... Era el único estudio que existía en los 70 en Santo Domingo. Okay. Y no era como ahora, que yo grabé un CD aquí en mi casa. Francis Rollins vino a mi casa con su amplificador, su cosa, y con un modulador, y si tú desafinabas te lo arreglaban. Eso. Ayer era todo juntos, mis hermanos. Por eso yo digo que a esta generación de los 70 hay que respetarlo. Sí. Yo un día le dije a un cantante de ahora... Hay que quitarse sombrero, Pascual, hay que quitarse sombrero. Chel Chan, yo le dije, mira, estas caras musicales hay que respetarlas. Porque lo que nosotros hicimos en los años 70 no era solamente la batería. Yo tenía que buscar un piano, oye, en el Hostal Puerto Rico para ir a cantar a cualquier iglesia. Y acechar que no hubiera... Bueno, de Luces de Sion, grabé 72, grabé Perdona, y al reverso, Josué y yo hicimos un dúo de Hijos de David. Eso está todavía en YouTube, lo pueden buscar en YouTube, ahí están estas canciones ahí. El 74 me da Tamara Cabán, que por cierto está muy enferma, si no sabían, Tamara está en una situación médica bastante mal, mejorando, pero no está activa. La primera canción que ella compuso
yo la fui a grabar en el 74, otra vez con Luces de Sion. A final de Luces de Sion, yo estoy investigando cómo podemos llegar a Venezuela, que era también donde todo el mundo quería ir. Me mandaron una carta, fui al consulado, noviembre 5, 74, nos montamos un camión por primera vez, 4 muchachitos, el mayor de ellos no tenía 20 años, y caímos a Venezuela. Ahí estaban quienes, tú y quién más. Estaba Josué, el director, Samuel, sí, claro. Samuel, su hermano, Miguel sí. y yo, porque Rafaelito no pudo ir por el trabajo. Rafaelito era el del bajo. Entonces Miguel cogió el bajo, Josué la guitarra y así informamos. Duramos hasta enero 5 allá en Venezuela. Vinimos a Santo Domingo, ahí hubo una cierta controversia y me decido salir del grupo. O sea, una pequeña cosa ahí, salí, me aguanté, me casé y apareció este hermano César Rivera, que está hablando conmigo ahorita, y unos muchachos. Y me el fotógrafo. César Rivera, el fotógrafo. Casi todos lo conocen, César Rivera. Él tiene que estar en línea, yo estaba hablando con él hace un rato. Entonces la iglesia donde ahí yo lo nací, veo lleno de barba. Está, que no puede ser, no se peló ahorita. Me dijo que se peló. Mira, entonces, la iglesia donde yo me bauticé a los 12 años, me bauticé a los 12 años, hice instituto bíblico a los 13 años, tengo mi diploma de instituto bíblico. En esa iglesia se habían desintegrado, por eso yo tuve que salir. Iban a reinaugurar y querían la persona que habíamos destacado salir de esa iglesia. Ahí yo ahora, yo soy un grupo. César vino y unos cuantos, no voy a decir honor, que nos va a coger mucho tiempo. Formamos un grupito y cogimos para allá. Cuando salió la cosa, ¡wow! Entonces, que seguimos ensayando en mi casa, este hermano Jiménez, ahí estaba Cheo Sosa, que era de la metodista estaba por el frente del Mocoso Puello, por ahí. O al Morgan, no me acuerdo los dos. El caso fue que ahí salió entonces los eclesiásticos. Ok. Entonces éramos los dos frentes. Josué le gustaba la capital, le gustaban la música, ustedes saben, romántica. A mí me gustaba mi merengue, me gustaba como todavía. Me gustaba, entonces hicimos esa contraparte. Y yo, como yo tenía mi vehículo grande, gracias a Dios, yo acogí el campo. Ah, tú siempre fuiste riquito. Sí, siempre fui bendecido. Yo arranqué, como yo tenía una microbús de esa, Coaster. Entonces yo me dediqué a los campos, La Romana, que San Pedro, que si San Juan de la Laguna Grigri. Mientras que Josué se mantenía y con la música, entonces ya de ahí yo boté trompeta, yo tuve saxofón, yo toco saxofón. De hecho, tengo el mío por aquí escondido, mira, todavía tengo el mío saxofón aquí. En la cuarentena para entretenerme, tú sabes. Lo que hablábamos ahorita, como eran las cosas, y me acuerdo que fuimos a la Laguna Grigri y me faltaron 2 músicos, me llevé 2 músicos nuevos y había que ensayar. Fui a una iglesia y le explicamos que nos dejaran, íbamos a tocar al aire libre, teníamos que ensayar y el pastor dijo que no, que su iglesia no, que no aceptaba ese instrumento en su iglesia. Y dije, bueno, pues está bien, vamos para la discoteca allí, yo le voy a pagar la discoteca para que me dejen cantar, me dejen ensayar. ¿Qué año específico? ¿Tú te acuerdas qué año específico? Eso ya estamos hablando de 77. 77. 77. No te dejaron tocar en la iglesia. No. Y tuviste que meterte en la discoteca. Yo le dije, oye, lo que yo usé, yo le dije, bueno, pues yo voy a la discoteca, le voy a pedir cuánto me van a cobrar para yo ensayar ahí. Okay. No, bueno, eso se ve feo. Entonces me puso como condición de ensayar, pero con todas las puertas cerradas. Ok. Le rompieron la puerta. La gente. Cuando nosotros empezamos a tocar, entonces yo esa música. La gente se metió para allá. Comenzaron a romper la puerta. De hecho, le rompieron 2 ventanas y tuvo que abrir la puerta y eso se llenó así. Se armó un culto ahí improvisado. Pastor, predique de una vez. Vamos encima. Esas son las qué maravilloso. Qué que no se ven hoy en día. ¿Me entiendes? Arrancamos, entonces 79, para no coger mucho tiempo, esto es más breve, 79 me voy con mi grupo a Puerto Rico. Okay. Oye, voy a Puerto Rico, nos fue
de maravilla. Y me acuerdo que llegando en Puerto Rico me llamó Rafael Santana, que iba para Puerto Rico con Roberto Ángel, que Roberto Ángel cantaba con él. Está por ahí Rafael Santana, que va a hablar en breve. Después de ti. Entonces, ¿qué pasó? Que Rafael Santana, a Roberto Ángel no lo visaron en esa ocasión. Okay. Entonces me llamó, ellos en el consulado, y como ya la van a visar una vez, no como ahora, hay que esperar, no. Mira, tenemos una camioneta con todo el equipo montado ahí. Ponte un traje y arranca para acá. La cosa que nosotros pasamos. Y, al llegar allí, fui al cónsul, no me preguntó nada, di pasaporte, pisado, ahí mismo, una maletica de ropa. Arranqué a Puerto Rico, tuve que venir antes de la gira porque mi papá se enfermó. Eso estaba hablando ya de 79. Y ya yo había venido con mi luz de con los eclesiásticos. Tengo todas esas fotos, las tengo yo ahí en Facebook. Entonces ya, después de ese viaje a Puerto Rico con Santana, sí organicé irme a Venezuela de nuevo. Eso fue octubre de 1980. Pues ya estamos saliendo de los años de la época de los 70. Sí, pero es bueno que nos mantengamos en los 70. Exactamente. Porque ya de ahí para sí. allá. Ok. Pero que yo entonces ya ahí, entonces me pasó algo que tuve que dejar los instrumentos allá y al venir se desbarató el grupo porque yo dejé todo el equipo allá y no lo avisaron. Pero hablando de los 70, es como te digo entonces, ¿qué pasó? Muchos de los grupos que estaban, nosotros Ciel, ahí está Gabriel Santana, que yo grabé 3 canciones de Gabriel Santana en mi primer CD, porque ahora en los milenios. Ahí hay otro grupo que estaba Ramón Lorenzo, que ya yo no supe porque entonces yo en el 81. Bueno, cuando yo grabé, ya a finales de 79, hice mi long play, un long play, no lo traje porque no tengo allí tengo una yo grabé eso mismo, un Pambiche lento. Hay una fuente del agua de vida en Pambiche. Hermano, en el 79, un Pambiche. Eso era un lío. Eso era una pelea. Entonces, y grabé, ahí yo tengo una salsa que me hizo Rafael Santana, que eso no se menciona. Ahí hay una que es de estos muchachos de Puerto Rico, Richie Ray, Bobby Cruz, y una que me hizo Rafael Santana. Entonces ya te estoy diciendo, todos esos grupos ya que salen de ahí para acá, ya ahí comenzó. Entonces yo brinqué en 81 a Nueva York, que Josué de Jesús me invitó a un concierto que él tenía. Yo iba de ahí y me iba para Venezuela. Al llegar allí con esa música, varón, todo el mundo, 4 meses, me hicieron de agenda. Hasta los cultos de oración me invitaban a cantar en esa época. Por ese Pambiche que en esa época no sonaba. ¿Entiendes? Y esas son de las cosas que hoy en día no se ven en el ambiente. Creo que de hecho, ya hasta los 70 le dije todo ahí. Muchas gracias por ese recuento tan importante. De verdad que estamos disfrutando y en entera edificación. Las interacciones las vamos a dejar para luego, porque queremos avanzar. Entonces vámonos con Rafael Santana, que fue músico de muchos en los años 70. Rafael Santana, director de uno de los grupos más significativos de los años 80, 95 Norte, pero además parte de grupos revolucionarios como Sumando 12, arreglista y productor musical de otros tantos, de infinidad, de verdad, de nuestras glorias del canto. Mucho ha tenido que ver Rafael Santana con la evolución de la música cristiana desde los años 70, que es en este caso la época que nos ocupa. Rafael, te entregamos los micrófonos. Sí, muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Yo quiero hacer, antes de entrar en el tema de los estudios de grabación, hay una acotación. Los 70 se caracterizó porque la mayoría de los músicos eran aficionados, la gran mayoría. Músicos profesionales teníamos a Rafael Danilo Brillón, teníamos Montalvo de la Santa Cecilia que se convierte, y también teníamos a David Santana. En los 70 había muy pocos músicos profesionales, la mayoría eran músicos aficionados. Y de los profesionales teníamos a Rafael Danilo Brillón, un genio
en lo que es la música clásica. Y teníamos a Montalvo que viene de la Santa Cecilia y se convierte y pasa a ser parte de Arpa Evangélica. También teníamos a David Santana, un saxofonista tremendo. Y Joy Nicolás, que ya entrado los 70, se convierte, que viene de Los Hijos del Rey y se convierte. Ahora, cantantes en los 70 teníamos tremendos cantantes, como el mismo Pascual, como Josué, como María Victoria, y una serie de cantantes que realmente engalanaron la época. Quiero hacer también la acotación de que el primer merengue que se grabó, que habló el doctor Dunker, cuando fueron al estudio de grabación, lo grabaron con un tambor de batería, ni siquiera con una tambora. Un tambor de batería y un piano, porque la iglesia evangélica de entonces no contemplaba la tambora como un instrumento para ellos tenerlo como parte de su liturgia. Entonces, las actividades, los conciertos, el sonido era muy deficiente. A veces en un estadio, en una actividad en un estadio, lo que se usaban de sonido eran unas bocinitas que eran como de huequita anunciadora. Entonces, por lo tanto, la música no se oía, nada más se oía apenas el predicador cuando hablaba, pero después no se escuchaba nada, porque todos los músicos tocaban desde sus amplificadores en una tarima, y como ustedes entenderán, eso no se escuchaba. Y era muy común que la música no tuviera un nivel de calidad por la falta de sonido. Ahora bien, para entrar en materia de los estudios de grabación, Pascual mencionó el estudio donde él grababa, pero antes de Fabiola estaba el Salón de Estudio Mozart, que estaba en el Conde, y más luego lo mudaron 2 manzanas después. Luego surge también Fabiola, que en un principio estaba en la feria, pero después lo mudaron a Herrera, que grababan a 4 y 8 canales. En Puerto Rico teníamos Roca de William Almaiz, en paz descanse, que también muchos dominicanos grababan allá, como Roberto Ángel, que hizo una producción con un nivel de calidad bastante buena, que produjo mucho éxito a nivel internacional. Y ya subiendo, ya acercándonos a los 80, entonces ya los estudios de grabación de Fabiola sube sus niveles de canales a 24 canales, que ya en los 80, que es otra época de la que es bueno hablar más adelante, ya comenzamos otra etapa ya más profesional. Pero los 70 fue una época muy romántica. Por un lado, las canciones, se utilizaba mucho cambiarle la letra a las canciones seculares que estaban pegadas, y se llegaron a grabar, como Yesterday de los Beatles, varios cantantes llegaron a grabarla, y eso era visto muy bien, nadie le ponía objeción a eso. Y otra cosa que había en aquella época era que había diversidad de canciones, o sea, no como hoy, que todo es worship, y si no es worship, nada se escucha y nada se vende. Antes había canciones que contaban historias, testimonios, y habían de alabanza, había de todo. Y todas esas cosas se fueron perdiendo. Entonces, profesionalmente teníamos a Arpa Evangélica, que era tremenda agrupación, y teníamos a Luces de Sion, sobre todo la etapa cuando ellos comenzaron a equiparse. Era totalmente un grupo que realmente rompió esquemas, y en las actividades, esos eran los 2 grupos principales. Después seguían grupos como Nosotros y Él, que ya eran grupos de una gama más sencilla, junto con Divina Luz, que más o menos eran grupos que iban más o menos en la misma línea. Y Nosotros y Él es el grupo de rock más antiguo. Ellos comenzaron muy a principios de los 70 y duraron como 30 años, si no me falla la memoria. Y dentro de todo eso, había muchos músicos aficionados. Lo normal en esa época era que yo tocaba en la iglesia, pero yo era arquitecto, ingeniero, etcétera, etcétera. No había un criterio porque tampoco había acceso a la información. Aquí lo único que teníamos era un conservatorio que lo que enseñaba era música clásica, y al que se le ocurría tocar una música popular en el conservatorio lo botaban, literalmente. Entonces fue una época en ese sentido muy difícil, una época muy romántica, muy bonita, porque todo el que quería cantar le abrían la puerta. No es como ahora, que ahora todo lo bloquea y se deja solamente un grupito.
que ya todo es cuestión de intereses económicos, porque estamos en una época ya de capitalismo religioso, pero en aquella época cualquiera que quería cantar, a veces había una actividad y llegaba una persona, yo quiero cantar, y le abrían espacio. O sea, había una apertura para que cualquiera que quería manifestarse musicalmente pudiera hacerlo. Eso era una etapa de oro, una época romántica. El que tenía la capacidad de ministrar o de tocar su instrumento, que se le abriera esa puerta, así llegar, aquí estoy, y entonces cantar su canción, maravilloso. Sí. Pienso, creo que esta parte de la manera, la forma como tú lo estás tocando, estoy seguro que está generando y creando mucha añoranza en la gente que está ahora mismo mirándonos y siguiéndonos en sintonía con nosotros. Mira, y déjame decirte algo. En los 70 habían dos tipos de instrumentos, buenos y malos. No es como ahora, que hay instrumentos de baja calidad o de poder adquisitivo, pero que tienen un sonido aceptable. En aquel tiempo había instrumentos malos y buenos, y los buenos eran de difícil acceso por lo que costaban. Entonces, no todo el mundo tiene acceso a instrumentos buenos. Por lo tanto, la calidad del sonido no era tan buena en ese sentido. Pero viendo la parte buena, surgieron muchos íconos. Hubo una canción que se convirtió en un ícono que se llamaba, yo creo que Pascual tiene que recordarla, en La Li, donde tocaba David Santana. Esa canción se volvió un ícono totalmente. Y la canción de Olga Nova también, acompañándola nuestro hermano Ezequiel Molina, que hablaba de los tiempos proféticos, que era una canción de Stanley Marino que ella hizo su versión aquí. Eso fue también un boom en aquella época. Santana, tengo una pregunta para usted. Mencione los nombres, sí. Mencione los nombres de los arreglistas de esa época. ¿Quiénes eran los arreglistas más solicitados en esa época? Mira, en esa época el término arreglista no era muy contemplado. Se juntaban los grupos y iban al estudio y ellos improvisaban y hacían un esquema de lo que querían hacer. Fuera de Montalvo, que surgió ya a mediados de los 70, que ya eran músicos profesionales que venían con una formación, ya, y el mismo Rafael Danilo Grullón. Fuera de ahí, todo el mundo eran aficionados y sencillamente no se hacía un arreglo formal, sino que simplemente se montaba una canción y surgían ideas entre los participantes y con eso iban al estudio y grababan todo al mismo tiempo. Sobre todo ya en esa época se grababa al principio a 4 canales. Entonces se dejaba un canal para el cantante y los otros canales se distribuían en los demás instrumentos. Entonces no había como una formalidad. Ya eso de los arreglos realmente comienza a verse en los 80, con excepción, le digo, de Rafael Grullón y Rafael Montalvo, que ya son músicos profesionales que ya tienen su función, entonces ya hacían música ya elaborada con los cánones que la música demanda. Con el permiso de los demás invitados, nosotros tenemos conectado a un cantante de esa época que está conectado desde Lawrence, Massachusetts, y nos gustaría escucharle. Es nuestro hermano Benito Disla. La gloria para el Señor. Y cuánto gusto de verlos a ustedes. Pascual Buré, lo recuerdo con mucho gusto. Viaje a Bonao, que se nos quedó la guagua en aquellos tiempos. Fuimos a un día de la madre a Bonao, pero más adelante yo seguiré hablando de Pascual. Al doctor Dunker, que favorablemente toda la noche me duermo con una conferencia de él en YouTube. El doctor Dunker, yo creo que yo le hice más promoción al merengue del doctor Dunker que él, o que Arpa Evangélica. Rafael
Santana es testigo de eso, que en las conferencias de jóvenes, en las convenciones de jóvenes, siempre de la Iglesia Metodista Libre, yo era el director musical en esos tiempos. Y Santana con su grupo eran los invitados. Y hace un rato, cuando el doctor Dunker decía del asunto de la música mexicana que influyó mucho en nuestro país en cuanto a la música cristiana, yo recuerdo que inicié en eso con el trío Alvarado, cantando Trigo Soy, El Testimonio y cuántas cosas. Teníamos un trío, yo era el solista, pero era el maraquero también, tocaba la maraca. Y yo empecé exactamente, no en los años 70, sino en el 69. Yo empecé cantando. Me recuerdo como ahora, cuando del cielo la puerta sea abierta y mi señora a recibirme salga. Eso fue en Villa Vázquez, en un intercambio de Iglesia Metodista Libre de Villa Vázquez y la iglesia de Guananico, Puerto Plata. Y me recuerdo que cuando yo terminé de cantar esa canción, el pastor Celestino Pérez, que era el pastor de Villa Vázquez, se paró de su asiento y fue y me ungió y me dijo: usted será el solista, el cantante de la Iglesia Metodista Libre. Yo mismo no me lo creía, porque en ese tiempo estábamos, como dicen ahora, estábamos en mucha olla. Y pensaba que esas limitaciones no me iban a permitir desarrollarme, pero el Señor, al que toma, como decía un anciano una vez, que el pastor le preguntó que si estaba conforme a morir, y él dijo: sí, pero a la fuerza, porque a Dios le ha cogido conmigo. Y qué bueno que a Dios le cogió conmigo. Agradezco mucho, mucho, mucho que el Señor le haya cogido conmigo, y el Señor me ha bendecido en gran manera. Fui también solista del coro Arpa Evangélica, y tengo para decirle que Santana, Rafael Santana, que no me cobró un centavo por las 3 grabaciones que él me hizo, no me cobró un centavo en ese tiempo, sino era como él decía, que eran asuntos románticos. Yo me recuerdo que cuando yo saqué el disco El Hombre Triste Alegre, eso fue en el 78, nosotros nos metimos al estudio, a Fabiola, nos metimos al estudio a las 6 de la tarde, y yo tenía que venir a Estados Unidos a una gira que tenía, y yo quería traerme el máster. Yo recuerdo que a las 6 de la mañana del otro día ya nosotros íbamos con el máster en la mano para yo traerlo aquí a Estados Unidos. Así era que se grababa. Las limitaciones que habían, ya creo que eran 8 canales ya en ese tiempo que tenía Fabiola. Luego estaba Estudio Quisqueya, que fue el primero que llevó 16, pero la mayoría de gente grababa a 4 canales. Esa canción que dijo Pascual, Solo sin Cristo, también yo grabé esa canción con Rafael Santana también. Y bueno, no había tantos requisitos para usted pedirle permiso. Grabé también De quién está incluido también El Hombre Triste Alegre, ¿qué estás haciendo tú? Que por cierto, estuve frente a un profesor en Boston. Me invitaron a cantar esa canción y el profesor me felicitó por el do de pecho, como dicen, que yo di al final, y me becó por 2 años y 7 meses estudiando canto con él en Boston. Y hemos seguido aquí. Voy a República Dominicana, pero tiempo de vacaciones simplemente, y a veces no me da mucho tiempo salir, a menos que no sea una invitación ya directamente que voy a cantar. Pero le doy gracias al Señor. Tengo 16 grabaciones,
no he podido, ¿cómo se dice?, promocionar mucho en República Dominicana por el hecho de que no viajo mucho allá. Sin embargo, aquí creo algunos productores no han querido promocionarla para allá, y entonces aquí seguimos. La última producción que hice todavía no ha salido, y se llama Fiesta en mi Corazón. Eso, una música como flamenca, algo así. Pero me estuve manteniendo entre los años 69 al 79, 79, sí, por ahí, haciendo lo que el Señor me ha indicado hacer en República Dominicana, y participé del coro Arpa Evangélica, como les dije ahorita, y tengo ya 65 años, que no quiero de tratar a los otros muchachos, pero son 65, y gracias al Señor todavía damos el do de pecho, como se dice, no por jactancia, porque nunca he querido vanagloriarme, porque he tenido la oportunidad para ir a un sitio o participar con algunas agrupaciones que no son de las mismas aguas mías. Entonces, no quiero que las aguas manar de una sola fuente, dos Hermano aguas. Benito, Ajá. gracias por sus aportes. Vamos entonces a pasar a Villanueva para que él entonces esté concluyendo, escuchando a nuestro hermano Samuel Guzmán. Villanueva, pasamos contigo. Sí, muchísimas gracias a Benito Disla. Gracias también a Alexis por esta mano tan especial. Gracias a Rafael Santana. Adelante, Dani. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, sí, me han pedido que hable acerca de la vida de doña Julia Javier en el aspecto musical, de sus orígenes, de cómo empieza. Yo quería hacer una acotación, y es que lo diferente a doña Julia Javier, a muchos de los intérpretes de esa época, es que algunos, o la gran mayoría, eran cristianos desde muy jóvenes. Muchos nacieron en el Evangelio, otros se convirtieron muy jovencitos. En el caso de doña Julia, que aunque fue a la iglesia temprano, la abuela la llevó tempranito, ella tiene que llegar a la capital en su adolescencia y empieza a cantar en cabarets nocturnos, ¿verdad? Ella bailaba y cantaba. Entonces, doña Julia mantuvo una influencia de esos boleristas de los años 50, 60, porque doña Julia nace en 1934. Entonces, en su adolescencia se desarrolla como cantante y bailarina en los clubes nocturnos de ese tiempo. Dígase en Villa Agrícolas, en la parte de ese tiempo, recreo, joven, o sea, de todo esos lugares. Entonces, nosotros hemos compilado aquí, que sería bueno que ustedes pues tengan este libro, que es Historia Bella, se llama, donde Dios me permitió escribir las memorias de doña Julia Javier, y aquí revela muchas cosas. Entonces, como les decía, doña Julia tiene una influencia del bolero de los años 50, 40 y 60, pero ella se convierte a la edad de 35 años, doña Julia Javier. Se convierte a la edad de 35, 34, por ahí. Entonces, por eso, doña Julia viene con si se puede, una música diferente a como se estaba haciendo en ese tiempo, como decían los colegas aquí. Doña Julia viene con una influencia de los boleros, de esos tríos, de Trío Los Panchos, de esos cantantes de esa época. Entonces, a 1966 fue la primera, ya tuvo prácticamente un encuentro
en un escenario cristiano, ya después de dejar de un tiempo de haber dejado la vida de cantante y bailarín. Y en ese tiempo fue Luis Corporán, el hermano de Rafael Corporán de los Santos, que le dio una oportunidad en la iglesia en 1966. Esa fue la primera vez que ella canta ante un grupo cristiano en una iglesia, la primera vez. Solamente voy a hablar de algunas fechas. Esa fue la primera vez. Cantó un himno en ese tiempo. Obviamente no de ella, sino un himno del himnario de Gloria y Triunfo. Se llamó Ya todo dejé por seguir a Jesús. Entonces, en 1969, escribe su primer tema. Se llamó Oí una voz. Pero fíjense de algo. En ese tiempo, muchos cantantes comenzaban a cantar, pero no tenían grabación. No sé si Pascual y los otros que están ahí, porque muchas veces era un poco difícil ir a un estudio y grabar. Entonces, muchas agrupaciones lo que hacían era cantar en vivo prácticamente, todo lo que sea, no existía eso de pista. Y entonces ella empezó a cantar desde el año 1969. Ahora, su primera grabación sale en 1972. Ella empieza a grabar en 1900, iniciar el proceso de grabación, y sale el primer sencillo en Pasta de 45 en 1972. Y entonces ese disco de 45, de Pasta de 45, se colocó dos canciones, Oí una voz y La historia bella, lado B y lado A. Lado A, La historia bella. Entonces, para ese año sale en el 1972. Y el disco completo, el LP completo, lo grabó en 1979, recogiendo todas las canciones que ya había grabado en sencillo. Pero déjenme decirles que doña Julia Javier caminó prácticamente el país y parte de las Antillas con 4 canciones, con 4 temas, incluyendo La historia bella, que fue que la dio a conocer en ese mismo año. Ella lo cantaba desde 1969. Muchas personas piensan que La historia bella la escribió doña Julia. Y ella me contó la historia, está aquí escrita en este libro, se llama Historia Bella, y vida y trayectoria de doña Julia. Y esa canción le llegó a ella de una hermana de Puerto Rico, donde ella trabajó siendo una adolescente. Y esa hermana la conoció desde muy joven. Después que ya la conocía, entonces después la vio ya siendo cristiana y sabía que ella cantaba. Se le acercó en su pueblo natal, allá en las Cuchillas del Ceibo, y en un papel le escribió esa canción, Historia Bella. Oigan bien, le escribió esa canción y le dijo: Julia, yo creo que esta canción te pega a ti. Chequéala, léela, mira a ver si te gusta. Que fue un grupo de Puerto Rico que fue a la iglesia allá en el Ceibo y la cantaron. Y desde ese tiempo yo la escribí y te la guardé. Así que doña Julia toma la canción Historia Bella y empieza a cantarla en las iglesias. Obviamente, cuando iba a cantar ya, cuando iba a grabar, uno de los muchachos del trío Shalom, bueno, que en estos días murió Carlos Gómez, uno de los del trío que le tocó las primeras canciones, prácticamente todas las canciones que han hecho famosa doña Julia Javier, le dijo que no, que ella tenía que grabar esa canción, la de Historia Bella. Entonces ella le dijo: pero esa canción no es mía. Dijo: no importa, se le pone derecho reservado, o lo que sea. En ese tiempo, imagínense, nadie pensaba en cobrar dinero por las canciones y todo eso. Y así se da que doña Julia pues graba La Historia Bella, que es la canción que la da a conocer a nivel de República Dominicana y las Antillas y parte de los Estados Unidos. Bueno,
Doña Julia Javier, después ustedes saben, en los años 80, pues se popularizó bastante y ha seguido así. Ahora mismo está cumpliendo 50 años en la música pasado, en el 2019, 2020. Cumple 50 años en la música. ¿Es cuánto? Sí, muchísimas gracias, Dani, por esos aportes con relación a la dama, doña Julia, que es parte de nuestra historia y también de los años 70, los años con los que nos hemos bañado y beneficiado los que vinimos en los 80. Queremos dar paso, oportunidad a los que tienen sus comentarios y más bien sus preguntas. Vamos a dar oportunidad ahora. Estoy ready. Mira, adelante, Samuel. Antes de entrar, yo quiero decir algo en esta noche que quizás Dani ni Julia saben. Y es que más o menos a la edad de 4 años en San Juan de la Maguana, llegó a nuestra casa una misionera llamada Eddie Meléndez, que recordaremos que era la esposa del director de radio Alfa y Omega aquí en la capital dominicana, de José Morel. José Morel, ¿verdad? Correcto. Y entonces esa misionera llegó a nuestra casa, duró un mes y la música que ella escuchaba todos los días era un sencillo de Julia Javier, La oración es la espada. Tengo para informarles en esta noche que esa canción y esa sierva de Dios, Eddie Meléndez, oró por mí con esa canción ahí de fondo. Yo estaba iniciando un proceso de papera y déjenme decirle como testimonio que la papera desapareció de mí al instante, algo grandemente milagroso, fruto de esa administración y de esa canción, La oración. Bueno, en lo que respecta a la agrupación, nosotros y esta agrupación se forma en el año 1973, dirigida por Brígido Lugo, un joven en ese momento cristiano que se dedicaba básicamente al trabajo de la herrería. Él formó esa agrupación con jóvenes integrantes de la Iglesia Asamblea de Dios de Jaina. En sus inicios, la agrupación contaba con una joven vocalista que se llamaba Elba Ascensión, pero luego ella abandonó el grupo debido a que el grupo estaba saliendo mucho al interior y era complicado el amanecer fuera de la casa por los padres en esos tiempos. Este grupo fue inspirado en la música rock de aquellos años, que predominaban esos grupos de música rock como los Beatles, los Beatles en Estados Unidos. Y además de estar aquí en Dominicana, nosotros y él en Puerto Rico existía también en ese tiempo la agrupación cristiana Maná Peniel. Además de Brígido Lugo, sus primeros fundadores fueron Elba Ascensión, Dionisito Díaz, Ramón Esteves, Benjamín Calderón y Daniel Roche. Más adelante integró también el grupo Lorenzo Motaquín, que estaba en la maestría de ceremonia. Cada vez que el grupo iba a una iglesia, Lorenzo Motaquín tomaba el micrófono y presentaba canción por canción sin previamente orar. Previamente oraba, y entonces cada canción la presentaba para los asistentes. También yo fui uno de los últimos integrantes en esa época, al final de los 70, casi a principios de los 80. Nosotros y él duró prácticamente 30 años, aunque tuvo una segunda etapa, a raíz de que Brígido Lugo viajó a Estados Unidos por unos 7, 8 años, él regresó y nuevamente reintegró la agrupación ya con otros músicos, porque la mayoría de ellos ya estaba viviendo en Estados Unidos. Y en mi caso, en el caso también de Lorenzo Montaquín, estamos dedicados a otras labores dentro del ministerio. Su primera producción musical fue un sencillo llamado Maravillosa Gracia, con un respaldo musical en la parte B con la canción Tú Puedes Clamar. A ese sencillo se le sumó un disco LP de larga duración, y entonces después de esa larga duración, llamado también Maravillosa Gracia, con 10 canciones, el cual se grabó en el estudio Fabiola, ya ubicado en ese momento en la Isabel Aguiar. Entramos al estudio a las 8:30 de la mañana y ya a las 6 de la tarde estaba la producción completamente hecha. Solamente estaba pendiente el tema de la mezcla de la música. Después, más adelante, la agrupación grabó una nueva producción llamada
Alaba al Señor tu Dios, ya esta fue en cassette un tanto más moderna. Donde quiera que el grupo era anunciado, era un lleno para esa época. Fuimos a muchos lugares, prácticamente todo el país. Y recuerdo que una presentación que el grupo tuvo en San Juan de la Maguana en una semana de jóvenes, fue a una iglesia histórica y prácticamente a las muchachas que dirigían el grupo de jóvenes, el Ministerio de Jóvenes o la Junta Directiva de los Jóvenes, prácticamente quedaron todas en disciplina porque llevaron una agrupación con una música muy estridente, cuando esta era una iglesia muy histórica de las que tenemos en la República Dominicana. Eso es parte de la historia que este grupo ha llevado en la República Dominicana y que, bueno, lamentablemente ya hace unos 4 años su director, fundador, compositor, Brígido Lugo, falleció de manera trágica aquí en la ciudad capital. Eso es parte, sí, de lo que el grupo musical, nosotros y él, ejecutó en la República Dominicana. Recuerdo que una ocasión llegamos a un pueblecito de San Francisco de Macorís llamado Hostos, y un jovencito que llegábamos en el autobús, en el vehículo, una van mal pintada y un poco destartalada. Este niño dijo, ¿y a dónde va esa Maimara? Algo que quiero destacar en esta hora era que en ese tiempo la agrupación musical, para trasladarse hacia la capital, no pedía ofrendas como piden ahora muchos músicos, sino que la agrupación lo que pedía era 15 pesos para pagar el taxi, que era un vehículo, una station, que nos trasladaba desde Jaina hacia la capital y desde la capital hacia Jaina. Correcto, sí, correcto. Aunque ya nuestro amigo y hermano Tomás Gómez Bueno abarcó un poquito sobre Dorca Silva de Costas, yo en esta noche también puedo expresar que Dorca Silva de Costas fue una cantante nacida en San Pedro de Macorís, de padres pastores, que se dedicó a la música cristiana y que más adelante contrajo nupcias con el evangelista José Acostas, un hermano puertorriqueño. A través de las campañas que él realizaba, Dorca Acosta lo acompañaba y siempre ministraba. Dorca grabó unos 20 o 25 discos LP de larga duración, como su nombre lo dice, y además de eso, Dorca Silva de Costas estuvo produciendo música para infantiles, música infantil, música para niños, y ahí produjo con una agrupación musical de San Pedro de Macorís unas 5 producciones. Su hermano Azarías Silva es un gran pastor, un gran hombre de Dios, que además estuvo ligado por muchos años a la música cristiana y fue de mucha inspiración con lo que llamamos la carpa Oasis de Amor, pero hay que destacar Villanueva y los demás, que ya esta parte tiene que ver con los años 80, los años 81, 82, 83, cuando Azarías Silva instaló lo que es la iglesia Oasis de Amor y la carpa Oasis de Amor en la Tiradentes, esquina San Cristóbal. No, pues entonces a los 80. No devolvamos. No te ya eso sí. lo tratamos perfecto, mi hermano, perfecto. Ya esa parte la abordaremos en la próxima. Pero aquí tenemos un montón de preguntas. Sí. Preguntas interesantísimas, y aquí entonces tendrían que participar todos los panelistas para dar su opinión en torno a eso, porque nos llega pregunta, por ejemplo, la pregunta número 1, en los 70 no se hablaba de dinero, tú más o menos referenciaste algo, pero sí era bueno que Tomás, Dunker, el mismo Rafael Santana, hablen un poquito en torno a eso. Sí, si me permite. Las tarifas, ¿cómo eran las tarifas? Adelante, Santana. Sí, ¿me escucha? Sí. Sí, ¿me escucha? Sí, te estamos escuchando, Rafael. Adelante, dale. Antes de responderte, quiero decirte que en nosotros y él, Jeremías King fue baterista también. Jeremías King, correcto. Jeremías King fue baterista de nosotros y él. Así es, y bueno, también bajista en un tiempo también. Sí. Para abarcar el asunto del dinero, recuerden que en los 70 los músicos eran aficionados, se dedicaban a otra cosa y como eran músicos profesionales,
Sencillamente lo que yo lo hacían por hobby y por eso no cobraban, al contrario, esto era como su pasatiempo, porque la música cristiana no estaba capitalizada. Eso vino después, cuando la música cristiana se convierte en un medio de producción, que ya en esa época estaba comenzando en los Estados Unidos, pero aquí todavía no había llegado esa costumbre. Entonces los músicos tocaban sencillamente por amor al arte, por tocar, por participar, y no contemplaban el asunto económico. Pero como le digo, como no eran profesionales, que fue lo que vino después, que al dedicarse a eso, a estudiar eso, tenían que vivir de eso, entonces ellos sencillamente lo hacían por amor al arte. Y cada quien o era arquitecto, o era técnico, era físico, lo que sea. Y sencillamente la música era como su hobby. Es como que yo voy los domingos a jugar pelota al play como diversión y prácticamente era un estado mental colectivo. Ok, muchas gracias, Rafael. No sé si... Quiero decir algo. Dunker, adelante. Sí. Mira, yo tuve sobre lo que dice Samuel, sobre Dorcas, Sí. que descolla en los años 80, quiero añadir un dato. Dorcas, como se dijo, es de San Pedro de Macorís. Y yo asistí muchas veces por los años 61, 60 y pico. Y yo escuché a Dorcas componiendo canciones desde ese tiempo que me parecían impresionantes. Yo no recuerdo el ritmo. Yo alguna vez tuve la impresión de que era merengue, pero de toda manera, desde los años 60, Dorcas demostró una gran capacidad creativa, aunque ella misma no se valoró, y pienso que las cosas que ella componía quizás no le daba seguimiento. O sea, añado esto para complementar lo que dijo Samuel, de que al final era un tema de grabación, pero antes de que Dorcas llegara a ese mundo, ella ya era una compositora desde los años 60 en la iglesia Nueva Jerusalén, Asamblea de Dios, sí. San Pedro de Macorís. Correcto, correcto. Sí, en la Asamblea de Dios de Jerusalén. Sí, muchísimas gracias, Dunker. Hay otras preguntas, como por ejemplo, ¿en cuáles zonas del país habían más cantantes cristianos en la época? ¿Cuáles fueron las canciones originales, íconos de la época? ¿Cuáles cantantes de la época grabaron LP, por ejemplo? Yo pienso que esas preguntas fueron respondidas, pero no sé cuál de ustedes quisiera intervenir. Bueno, hay que destacar, Villanueva y los demás, que la familia Molina Sánchez grabaron en una ocasión, me parece que fue antes de los 80, un poco antes de los 80, una producción musical en LP. En LP, ahí canta Ezequiel Molina Sánchez, ahí canta Elizabeth, ahí canta Eunice, y también ahí canta Liu, y también canta la esposa de Ezequiel Molina Rosario, nuestra querida hermana Dominga. Fueron parte de los que grabaron música también en LP, en esta ocasión ya como familia. Ok. Dunker enseñó el LP de arpa evangélica, el primer LP que grabó arpa evangélica, ¿verdad? ¿Fue en qué año, Dunker, esa grabación? Wow. Dunker está. Él enseñó en su exposición, usted enseñó no tiene el año. Yo tendría no tiene que la fecha, doctor. No tiene fecha. No tiene el año. Son errores que cometemos cuando lanzamos documentos, no ponerle fecha. Pero eso debió haber salido por el 1960
69. Uf. Sí, si fueron fundados en el 68, 30 de agosto, según el dato que usted dio hace un rato, entonces más o menos un año después, usted entiende que ese LP salió. Sí, yo no estoy seguro porque yo salí del país a España en el 1970 y pasé 2 años en España y supongo que esto se hizo antes, pero pudo haber sido después. Realmente uno comienza a borrar después de cierta edad, ustedes comprenden. Bueno, tenemos que averiguar eso porque para documentar esto de manera Bueno, como yo lo quiero hacer una oferta. Necesita. Mira, quiero hacer una oferta. Yo tengo aquí 2 copias de este disco y quiero que me digan una buena manera de regalar una de las 2. ¿A quién se las regalo para que le dé valor a eso? Ustedes me dicen después. Me lo dicen después. No, pero regálemelo a mí, doctor. Regálemelo a mí, doctor. Una pregunta. Una acotación. Está bien, eso lo hablamos. Villanueva, quiero hacer una acotación. Adelante, Rafael. Mira, no se ha hablado del primer encuentro de la música evangélica. Sí, adelante. Fue un LP que salió después de ese que hice Dunkel, donde estaba Julia Javier, donde sale la canción de Dunkel, el testimonio, que ahí reunieron la mayoría de los cantantes de la época. Yo sospecho que eso, que estamos hablando de 1973, 72, no sé si Dunkel se acuerda, pero fue el primer disco donde se recogió la crema de los cantantes de la época, fruto de un concierto que se hizo anteriormente. Sí, eso fue... y otra cosa. ¿Puedo hablar? Sí, dígame. Eso fue sí. Alrededor de 1971 o 72. Sí. Yo lo recuerdo porque la canción mía, Mi Testimonio, yo la escribí desde España. O sea, yo estaba en España mientras se celebraba eso en el país y yo estuve en España 70, 71 y 72. Entonces, o fue 71 o más seguro 72 que se hizo ese festival. Sí, pero tengo entendido que el disco se grabó un poquito después. No sé si me equivoco. Ah, sí, es posible, sí. Y eso fue en el Conservatorio de Música, ese festival. Sí, tengo entendido que sí. Ahí en el Malecón, correcto. Sí, Correcto, fue ahí en el Malecón. Yo no estuve ahí, que conste. Sí, pero yo quería apuntar algo. Ese disco lo tiene mucha gente de la época. Está Rafael Abreu, Telma Rivera, Lilia García, con la famosa canción Si me vas a hablar de Dios, tienes que coincidir con tu proceder, algo parecido. Y hubieron muchas figuras, el trío típico dominicano, primera vez que se ve un trío típico con ropa típica, que desgraciadamente grabaron un merengue con un tambor de batería, en vez de grabarlo con una tambora propiamente. Y no quiero dejar de mencionar el Orfeón Luz y Vida de Grullón, tremendo grupo que también tuvo su época en los 70, muy cercano a esa época de ese disco. Yo quería anotar algo. Yo estuve en un concierto, en una actividad, no fue un concierto, fue un culto que hubo en la Asamblea de Dios. Tomás. Sí. Un culto que hubo en la Asamblea de Dios, donde estuvo cantando Débora Velázquez. Y Débora Velázquez presentó a Dorca Silva de Costa. Estamos hablando exactamente del principio de los 70. Y yo recuerdo que Débora dijo, señores, yo le voy a presentar una cantante que pronto va a estar a la altura de Merari, de mí, de esas cantantes destacadas que había en Puerto Rico.
Y nada, presentaron a Dorcas y yo creo que esa fue el lanzamiento prácticamente de Dorcas. No tenía esa connotación en aquellos tiempos, pero más o menos sirvió de eso. Otra cosa que yo quería señalar que impactó en la década de los 70 eran las grabaciones de William Arnaiz y de Grego Liberacki. Grabaciones Rey y grabaciones del Reco que superaban en mucho a las grabaciones de aquí. El estudio Fabiola, por lo menos cuando estuvo en Herrera, eso era como algo rústico, algo completamente sin en un estado de abandono terrible y técnicamente penoso. Eso no era algo muy pobre. Pero también quiero señalar sobre algo que dijo Dunker, la apertura que hubo en Arpa Evangélica fue bien saludable porque se rompieron muchas barreras denominacionales. En esa Arpa Evangélica, Josué fue solista. José fue solista y cantando en México, Josué, el embajador de México, el canciller de México, lo vio y fue la vía por la cual, y si Pascual está por ahí que me ayude, él consigue entrar a Estados Unidos porque de México él prácticamente salió con visa. El cónsul de Estados Unidos lo vio cantando. Quiero hacer la aclaración que llegó a Estados Unidos. Pero otra cosa que fue importante en la década del 70 fue la revista Ebenezer. La revista Ebenezer es la primera revista donde comenzamos a hacer crítica de arte, a recoger reseñas de actividades artísticas e inclusive a tener una columna que la tuvo un joven que se llama, que hoy es médico, se llama Gabriel, que tocaba en el trío, en este trío de Samaná, trío lírico cristiano. Y luego de Gabriel tener esa columna, la tomé yo, que comencé a hacer pininos en temas de arte evangélico y por ahí también comencé a acercarme al arte evangélico. Más o menos esas eran cosas que se me venían quedando de lo que fue la década del 70 para el arte evangélico aquí en República Dominicana. Sí, muchísimas gracias, Tomás. Un momentito, porque quiero agradecer a Tomás. Ya estaba esta pregunta de si había medio de comunicación escrito, prensa escrita en ese tiempo cristiano. Y bueno, con lo que tú dices, estás acotando algo. Nuestro querido hermano y amigo comunicador y locutor y pastor, Francis Montaz, que está aquí con nosotros desde hace rato, también quiere hacer una acotación, quiere aportar algo, y sé que será algo también hermoso e importante de la época de los... Adelante, Francis. Gracias, Jesús Villanueva. Un saludo a todos, a los que han expuesto a Tomás. Tengo rato que no te veo, Tomás. Muy contento de ver. Rafael Santana, mi amigo y hermano, a Samuel Guzmán, a Pascual Buret también. Pero yo, más que aportar algo, yo lo que tengo es algunas preguntas. Me he gozado escuchando la narrativa que ustedes han hecho de los años 70. Pero tengo unas preguntas que quiero hacer. Y creo que varios de ustedes pueden participar en ellas. Lo primero que quiero preguntar es, ¿cuáles eran las temáticas, los temas de que hablaban la música que se hacía en aquella época? Yo tengo una ligera impresión de que fruto de la influencia, la incidencia de la Guerra Fría en esta parte del mundo, se hablaba mucho del tema escatológico y es probable que también a nivel de música cristiana producida acá y en Puerto Rico igual, se hablara mucho de ese tema. Entonces eso es lo primero que quiero preguntar. ¿Cuáles eran los temas que predominaban en la expresión musical
de la década de los 70. Y un poco para Rafaelito, para Santanita y para Pascual Buret, ¿cuáles eran las estructuras musicales que predominaban? Y bueno, perdóname, pero soy un comunicador. Y la tercera pregunta es, ¿qué tan integrados, imbricados estaban en la iglesia local, en las iglesias locales, los cantantes y músicos de la época? Para hacer un poco un parangón con lo que está sucediendo hoy en día. Es solo 3 preguntas. Gracias, Jesús. Adelante. ¿Puedo hablar? Tomás. Bueno, a mí me gustaría responder rápidamente la primera pregunta. Tunker dijo que nuestra música estaba muy influenciada, y yo estoy de acuerdo con él, con lo que era la música mexicana. Todavía en el 70, predominantemente, la temática era la experiencia personal. El yo vengo del mundo y qué encuentro en el Evangelio. Todo en un marco de simpleza. Era una música de contraste, en términos temáticos, con lo que tú habías sido en el mundo y lo que eres ahora. Esa era la narrativa. Esa narrativa también integraba parte de la temática dominante en la iglesia, que era escatológica. Pero la juventud, las nuevas generaciones, no traían mucho ya eso de lo escatológico, sino la experiencia personal y vivencias cristianas que luego se transforman en vivencia un poquito más sugestiva, más íntima, más variada, con los temas que vienen después. Ese ambiente que había en la década del 70, que era un ambiente muy poco comercial, quien lo hace comercial son las emisoras, porque a través de los medios la música evangélica se convierte en un producto, crea consumidores, y hay consumidores, hay oferta y demanda. Entonces ahí vienen otros aspectos que están más para adelante, que debe ser tema de análisis, porque no fue lo peor que pasó cuando la música evangélica se comercializó. Lo que pasa es que el comercio se ha pervertido y ha llegado a límites que ya se apartan de lo que es la misión de la iglesia. Quería hacer esa aclaracióncita y te agradezco muchísimo, Francis, la pertinencia de tu pregunta. Creo que por lo menos las 3 son muy buenas, pero en esta primera yo creo que era algo digno de destacar. La narrativa, la temática, el contenido de las canciones de aquella época. Excelente, excelente. ¿Puedo responder? Sí, adelante, Lucas. Mira, yo quiero reivindicar que Grullón no solamente introdujo la alabanza en el ritmo autóctono de nosotros los dominicanos, sino que introdujo un elemento al cual yo le di seguimiento en algunas de mis composiciones, porque debo decir que muchos conocen mi testimonio, pero yo realmente escribí más de 10 merengues, o sea, no fue solo mi testimonio. Y Grullón tuvo un elemento que casi no se le ha prestado atención, y es que era una especie de canción cristiana protesta. O sea, es un elemento al cual casi no se le ha prestado atención. Por ejemplo, una de las canciones de Grullón era Navidad sin pan. O sea, era hablando de la Navidad, Jesucristo, todo esto, pero ¿qué diferencia con algunos niños que no van a tener la oportunidad de comer? O sea, Grullón introdujo el elemento de crítica social desde la canción. Yo creo que eso fue completamente novedoso. Yo también lo hice en algunas de mis composiciones.
Y yo creo que eso contrasta mucho con lo que pasaba en otras áreas, como dice Tomás, que era más bien, ¿verdad?, experiencial, o Cristo viene. Grullón se salió también de esos parámetros, pero no logró discípulos. O sea, nadie siguió el camino que trazó Grullón. Sí, para agregar algo de Grullón. Grullón es que tiene canciones como Patria, una canción, un contenido patriótico, por así decirlo, y también tiene canciones de protesta, cuando dice, ¿qué estás haciendo tú con tanto mal? Y también cuando él narra su experiencia con su padre, recuerdo a mi papá cómo él era y todo ese tipo de cosas. Ese tipo de canciones no eran comunes. Grullón, por su capacidad, se adelantó a la época, porque Grullón realmente fue un genio de todo lo que él hacía. Y él realmente se salió de los parámetros que nosotros estábamos acostumbrados, porque los evangélicos eran canciones de testimonio. Yo andaba perdido y Jesús me encontró, y todo se basaba más o menos en esa temática. Y testimonio, ese tipo de cosas. Grullón inmediatamente se mete a otro nivel y hasta cierto punto coquetea con la poesía y crea unas líneas muy hermosas, realmente, que quizás no la valoramos como debimos. Ese tema como Patria, yo no sé por qué eso no está sonando hoy en día en nuestras emisoras, porque fueron aportes que hizo y esas obras clásicas que hizo. O sea, Grullón hay que verlo aparte, porque Grullón es nuestro Beethoven evangélico dominicano, y tenemos que verlo aparte y estudiarlo aparte. Así como estudiamos Beethoven aparte, a él hay que estudiarlo aparte. Pero en sentido general, el pueblo tenía letras sencillas. Como decía antes, lo que contaban eran contenidos triviales de lo que pasaba, de cómo llegó a los pies del Señor, de las cosas que pasaron, y era más bien contenido testimonio histórico, pero simple. La metáfora realmente no era muy rica, pero era un contenido que el pueblo asimiló y compró esa propuesta que hacían los compositores de la época, que no eran más que son muchachos aficionados de la época que comenzaban a escribir. Y antes de terminar, quería completar lo que dijo Tomás Gómez. Bueno, Fabiola, cuando comenzó a grabar a 8 canales, hizo discos de muy buena calidad, al punto de que William Armaiz, que él mencionaba, discos aquí en República Dominicana y Fabiola. Los 2 discos de Roberto Ángel, que rompieron esquema por la calidad de la grabación hecha aquí en República Dominicana, y también por la calidad de la voz de muchacho. Rafael, muchísimas gracias. Gracias a todos. Esto ha sido extraordinariamente rico y maravilloso. Yo pienso que es un desafío para nosotros el hacer un especial sobre Grullón, sus obras, sus piezas, porque nos falta hablar de las operetas que están en los discos de Grullón y que nosotros hemos montado de manera dramática, ¿no? Gracias, Dunker, gracias, Pascual, gracias, Tomás Gómez Bueno, muchísimas gracias, Samuel Guzmán, muchísimas gracias, Rafael Santana, gracias a todos los que han estado participando aquí. Ustedes nos han traído cosas maravillosas, nos han enseñado que en esa época las grandes atracciones para los jóvenes o eran los teatros o las iglesias, y la música era el atractivo de la iglesia. La mayoría de los músicos eran aficionados, con la excepción de Rafael Danilo Grullón, de arpa evangélica, y Rafael Montalvo, que venía de la Orquesta Santa Cecilia. Dorcas Silva de Costa y la agrupación Luces de Sion fueron los más destacados. Arpa evangélica y la rondalla evangelística eran las agrupaciones icónicas
Arpa Evangélica fue fundada el 30 de agosto del 1968. Su primer disco se tituló Quisqueya Canta para Cristo, grabado en los años a principios del 70, 1970. Arpa Evangélica innova haciendo música cristiana a ritmo de criollas y ritmos dominicanos. Arpa Evangélica rompió barreras interdenominacionales. Nosotros y él se forman en el 73 y fue la primera agrupación influenciada por rock. Y la revista Vencer, primera revista que hizo reporte sobre arte y música cristiana. No queremos cerrar este conversatorio tan interesante sin informarles que nuestro querido hermano Azarías Silva está interno, está enfermo, y quisiéramos que se levante una oración especial por él. Entonces, no sé si sería bueno que sea Dunker que dirige esa oración del estado de nuestro querido hermano Azarías Silva, hermano de Dorcas Silva de Costa. Adelante, doctor. ¿Sabemos la condición de Azarías? ¿Qué tiene? Me parece que Elías, si está en contacto, que nos bueno, pasó está bien, información. Está bien. Luego lo veremos. Padre, estamos en tu presencia. Alabamos, Señor, hermano Azarías, que te ha servido, ha dado su vida completamente a ti. Sabemos que tú estás en control de la situación, por eso queremos pedir, sí, Señor, que pases tu mano sanadora sobre él, que le permita recuperarse en este momento y que él te pueda dar gracias. De todas maneras, lo ponemos en tus manos, Señor, porque tú eres nuestro amén. Padre, tú eres nuestro pastor, que nos guías por todos los caminos. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Jesús. Bien, agradecemos a todos en nombre de doctor y de Impulso. Adelante. Sí, Jesús. Yo quería Adelante, que no se pasara por alto. Mi nombre. Que no se pasara por alto la partida, el fallecimiento de Carlito Gómez. Una mención así rápida, integrante del trío Chalón, alguien importante en todo lo que es la obra del Señor, o lo que ha sido la obra del Señor en República Dominicana, y también lo que ha sido la música. De manera que vamos a desearle fortaleza y consuelo a sus familiares. Claro, así mismo, una mención honorífica importante. Sí, sí, un hombre que influyó bastante en los años 70. Gracias por esa acotación y mandamos aliento y paz a los familiares en el nombre de Dios. Amén, así es. Amén. Muchísimas gracias a todos. Esto se repite. Seguiremos en esto. Dios les bendiga. Esto está disponible en las redes. Amén. Estará disponible en las redes. Moisés quiere decir algo. Moisés Ubal, adelante. No, solamente como habían preguntado por la salud estuvimos llamando a algunos pastores para recibir más información, pero lo que tenemos hasta ahora es que está interno en la clínica Cruz y Jiminián, está en un estado delicado y por eso pedimos la oración. Pero no pudimos contactar para saber si ya salió de cuidado intensivo o si todavía está en cuidado intensivo. Okay. Bueno, muchas gracias. ¿Cuándo se escribirá la historia del arte evangélico completa? ¿No? Bueno, Tomás, ahí está usted para arrancar eso. Amén. Habemos mucho. Oye, ahí está Francis Montaz también, que son plumas muy finas. Tomás, Francis Montaz, el doctor Dunker, que es un escritor también finísimo. Yo creo que debiéramos hacer una reunión, una gran reunión, para crear un gran eje temático sobre esto y escribir. Amén, amén. Vamos a esperar que salgamos de la cuarentena para hacer esa gran reunión. ¿Cómo no?
Amén. Bueno, Dios les gente, bendiga. Nos vemos despidemos. la próxima. Amén. Se cuidan mucho, Dios les bendiga. Cuando yo creo que la llamada se van a ir todos, si quieren aprovechar algo. No, gracias a Bueno, todos. Papá Yo- Luis, Sí, no, claro. por la Celsazo, hay un tesoro. Bye, bye. 3, 2, 1, se fue.